Hola a todos y a todas, mi nombre es Gladys Tapia y junto con la profesora Germaine Jacob hemos preparado varias clases. eh, Esta primera clase del curso de bioquímica que está dirigida a las tres carreras señaladas acá: enfermería, obstetricia y puericultura y terapia ocupacional, lleva por nombre estructura, digestión y absorción de nutrientes. Bueno, los nutrientes, ¿cierto? Pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los macronutrientes y los micronutrientes, tal como se señala acá. Dentro de los macronutrientes destacamos obviamente los tres más importantes: las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Y dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales. Acá puse el agua porque el agua, desde el punto de vista de que no aporta energía, cae como micronutriente, pero en cuanto a la cantidad que nosotros tomamos, ¿cierto?, cae como macronutriente. Lo claro es que todos estos son o están clasificados dentro de lo que son alimentos, y aquí en las imágenes podemos ver algunos de los alimentos que nosotros podemos consumir, y son estos alimentos los que contienen tanto los macros como los micronutrientes en distintas cantidades, en distintas proporciones. Estos macronutrientes, obviamente nosotros tenemos que digerirlo en nuestro sistema digestivo previo a su entrada a la célula para después entrar en procesos metabólicos. Para lo cual entonces vamos a echar una mirada bien somera al aparato digestivo. El sistema digestivo, ¿cierto?, parte en la boca y termina en el ano. En la boca tenemos todo el sistema de masticación que hace una digestión mecánica. Tenemos también tres pares de glándulas salivales. Tenemos la faringe, el esófago, continúa después el estómago, viene el intestino delgado, intestino grueso, y como dijimos se termina en el ano. Tenemos glándulas anexas que nos ayudan a la digestión de los alimentos. Una de ellas es el hígado, que además vamos a ver que es el órgano central en el metabolismo. También tenemos esta otra glándula que es el páncreas, que tiene dos acciones bien importantes. En esta parte vamos a ver su participación en la digestión, ¿ya? Pero también tiene una acción endocrina con la síntesis y liberación de hormonas como la insulina y el glucagón. La digestión de los alimentos ocurre en la boca, en el estómago y en el intestino básicamente. En la boca, y aquí me refiero a la digestión química principalmente, aunque también siempre hay digestión mecánica, en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Y la absorción de los nutrientes que se van a obtener producto de esta digestión ocurre fundamentalmente a nivel del intestino, y en particular del intestino delgado, mayoritariamente. Ya, vamos a ir viendo con un poco más de detalle algunas de estas partes. Entonces tenemos que la digestión bucal. Aquí, como dije anteriormente, hay digestión mecánica porque uno mastica la comida y, ¿cierto?, trata de empezar la primera parte de procesamiento. Pero la digestión química que ocurre en la boca es de los hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos. Y aquí es súper importante que nosotros se secreta una enzima que es la amilasa salival, ¿no? Entonces esta amilasa salival va a comenzar la digestión de los hidratos de carbono en la boca. Acá de digestión química no hay ni de proteínas ni de lípidos. Posteriormente, ¿cierto?, va a llegar este bolo alimenticio que se va a formar en la boca, va a caer hacia el estómago, y el estómago secreta varias hormonas, pero una de ellas que quise nombrar aquí es la gastrina, que va a estimular la secreción del ácido clorhídrico y de pepsinógeno. El pepsinógeno es una proenzima
que posteriormente se va a activar para empezar la digestión de las proteínas. Por lo tanto, aquí comienza y ocurre la digestión de proteínas. Nosotros vemos que el estómago, ¿cierto?, está formado por varias capas musculares, que aquí también hay una digestión mecánica por los movimientos peristálticos que tiene el estómago, y por supuesto tiene unas válvulas que cierran y abren, ¿cierto?, tanto para que estos nutrientes que llegaron al estómago no sean devueltos y tampoco pasen directamente al sistema digestivo, sino que tiene que ocurrir primero la digestión en el estómago. Ahora, si nosotros tenemos una imagen ampliada, ¿cierto?, de esta parte del intestino, esto es lo que nosotros podemos ver. No es liso como uno podría pensar el interior, sino que ustedes me siguen aquí, que cada una de estas corresponde a células, y estas células están organizadas de tal forma que aquí se forman vellosidades, y lo que se habla, que estas son unas crestas gástricas, ¿cierto? De acá tenemos varios tipos de células, pero me interesa destacar las células parietales, que son las que van a secretar el ácido clorhídrico y una proteína que se llama factor intrínseco, que vamos a ver cuál es la función. Y tenemos las células llamadas células principales, que van a hacer la secreción del pepsinógeno, que ya dijimos que es una proenzima. Bueno, y aquí están las submucosas y las capas musculares, que es las que se muestran más hacia afuera en la pared del estómago, ¿ya? Entonces, muy importante, y acá es donde están los nutrientes. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, la bilis y el jugo pancreático, como dijimos, son secretados por dos glándulas hacia el intestino delgado. Nosotros podemos ver en este esquema, tenemos el hígado. El hígado está formado por 4 tipos de células al menos, y la más abundante, que corresponde como un 70%, son los hepatocitos. Los hepatocitos son los que sintetizan la bilis, la cual a su vez se sintetiza desde el colesterol. Se requiere colesterol para hacer los ácidos y sales biliares. Estos van por distintos conductos y se almacenan aquí en la vesícula biliar. Y esta bilis almacenada en la vesícula biliar, ante distintas señales, ¿cierto?, va a ser liberada, si ustedes me siguen aquí, por este conducto, y va a llegar al intestino delgado, en particular a la primera parte, que es el duodeno. Por otra parte, tenemos el páncreas, que era la segunda glándula anexa. El páncreas secreta una serie de enzimas que son encargadas de digerir tanto proteínas, lípidos, como hidratos de carbono, por la acción exocrina que tiene el páncreas. Estas también son secretadas como proenzimas, es decir, no están activas todavía, y si ustedes me siguen en el esquema, van a ser secretadas por este conducto, y si ustedes se dan cuenta, en esta parte final se junta, o son comunes, el lugar por donde se descarga la bilis y las proenzimas, o el jugo pancreático que viene desde el páncreas con todas las proenzimas, y además vamos a ver que viene también con bicarbonato para ayudar a neutralizar el jugo que viene del estómago, porque este es muy ácido. El pH del estómago cuando está digiriendo es alrededor de 2, ¿ya? Entonces viene el jugo pancreático, ayuda a neutralizar ese pH tan ácido que viene. En el intestino delgado, entonces, va a ocurrir la digestión tanto de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, además de la absorción de los nutrientes que ya estamos obteniendo de los alimentos. En resumen, entonces, el páncreas va a secretar enzimas digestivas
que van en el llamado jugo pancreático. Entre esas tenemos amilasa pancreática, ¿cierto?, que es distinta, digamos que proviene de un lugar diferente a la amilasa salival. Proteasas, que van a digerir proteínas, lipasas, que se encargan de la digestión de lípidos, fosfatasas, entre otras. También, quería destacarlo aquí, secreta bicarbonato para neutralizar el pH que viene del fluido del estómago, llamado quimo. Por otra parte, la vesícula biliar, que es la que almacena la bilis producida por los hepatocitos, la bilis guardada en esta vesícula va a ser secretada en forma regulada, igual que el jugo pancreático, hacia el intestino delgado. Ya. La bilis, ¿qué es lo que contiene la bilis? Contiene ácidos y sales biliares que son necesarios para la emulsión de los lípidos, proceso que es necesario y fundamental para su digestión. ¿Qué es lo que son las sales biliares? En este caso estamos mostrando dos ácidos biliares. Yo les decía que son sintetizados a partir del colesterol. Si ustedes recuerdan la imagen de una molécula de colesterol, ¿cierto?, los anillos con el grupo hidroxilo o el grupo alcohol, que es lo que se muestra acá, pero tiene otra serie de cambios que se observan acá, y esto entonces corresponden a dos de los ácidos biliares, no son los únicos, pero es para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es lo que va a hacer cuando uno consume lípidos? ¿Qué son los lípidos? Por definición, los lípidos no se disuelven en medio acuoso. Y, ¿cierto?, ¿qué pasa con nuestra comida? ¿Qué pasa con nuestro sistema? Es fundamentalmente acuoso, lo que nosotros más tenemos en porcentaje en agua. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos con una comida variada que tenga tanto proteína, hidratos de carbono como lípidos, los lípidos van a tender a agregarse entre ellos y formar, ¿cierto?, grandes gotas lipídicas, donde dijimos que ocurría la digestión de los lípidos en el intestino delgado. En el mismo intestino delgado es donde se secreta la bilis, ¿ya? Ahí vienen entonces las sales biliares. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta gran gota de lípidos que viene de nuestra alimentación? Se van a hacer gotas mucho más pequeñas. ¿Por qué? Los lípidos se tienden a agregar porque no se disuelven en un medio acuoso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con las sales biliares? Van a formar una capa que va a permitir la interacción con el medio acuoso. Si ustedes recuerdan la imagen anterior, entonces esto es anfipático, tiene zonas que van a interactuar con los lípidos y otras zonas que pueden interactuar con el medio acuoso. Entonces, de la gran gota vamos a hacer gotitas más pequeñas y eso va a facilitar la acción de las lipasas del jugo pancreático para poder digerir. ¿Cómo lo digieren? Vamos a presentar una de las principales moléculas que nosotros consumimos, de lípidos me refiero, que son los triglicéridos, ¿cierto? Son 3 ácidos grasos unidos por enlace éster al glicerol. Aquí esto es un esquema en el cual muestra los 3 ácidos grasos iguales, totalmente saturados, y no necesariamente son así, ¿ya? Entonces, los triglicéridos es el lípido que nosotros más consumimos, el que forma parte de todos los aceites, sean de origen animal o una mezcla con aceites, o sea, vegetales principalmente, o que también pueden ser origen, que está presente, perdón, en las mantequillas, en los quesos, en la leche, toda la grasa de las leches o de los nutrientes que yo les nombré son triglicéridos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las lipasas pancreáticas que vienen en el jugo pancreático van a actuar y lo que van a hacer es romper este enlace y este. Van a romper el enlace éster de los 2 ácidos grasos del extremo y lo que se va a obtener en la digestión lipídica en el intestino es
2 ácidos grasos libres más un monoglicérido o monoacilglicérido, que va a estar unido todavía al glicerol, ¿ya? Entonces, esta digestión va a ser posible gracias a que las sales biliares pueden formar gotitas lipídicas mucho más pequeñas en las cuales tiene acción las lipasas que provienen, ¿cierto?, del jugo pancreático. Ya. Entonces, destacar que el jugo pancreático es alcalino y sirve para neutralizar el jugo gástrico, que como dijimos, el pH del estómago es alrededor de 2, incluso menor. Ahora, ¿qué es lo que contiene esto? Las proenzimas, también llamados zimógenos, este nombre se usa menos, pero también lo pueden encontrar. Y aquí se nombran algunas de las enzimas de este jugo pancreático, ¿cierto? Tripsinógeno, quimotripsinógeno, etc. Vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Siguiendo por este sistema digestivo, llegamos al intestino delgado que estábamos hablando, donde se vierte en el duodeno tanto la bilis como el jugo pancreático. El tubo digestivo, ¿cierto?, tal como lo dice su nombre, es un tubo que va a tener un lumen, y las paredes es importante destacar que tiene 2 tipos de vellosidades, las llamadas macrovellosidades, que corresponderían a esto, ¿cierto? Ahora, si yo miro una de estas macrovellosidades, un sector de esas macrovellosidades, lo que voy a observar es lo que está acá, ¿cierto? Y esto que está acá, ¿a qué corresponde? Cada uno de estas figuritas, de estos rectángulos, nosotros a su vez lo podemos agrandar, y ¿qué es lo que hay ahí? Microvellosidades. Cada una de estas corresponde a células, ¿ya? Estas son las distintas células o enterocitos, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿dónde están las microvellosidades? A nivel de cada una de estas células, o también llamadas células enterocitos. Este es un nombre que también se usa a este sector, que se llama ribete en cepillo, ¿ya? Pero son las microvellosidades, que están obviamente hacia el lado del lumen, donde se están procesando todavía los alimentos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? La absorción de los nutrientes que ya han sido digeridos. Aquí está el nombre de la célula, enterocitos. Y estas son las macrovellosidades. Esta es una macrovellosidad vista sola, y dentro de la macrovellosidad hay microvellosidades. ¿Cuál es la función que cumplen las micro y las macrovellosidades? Pues es ampliar el área para la absorción de los nutrientes, ¿no? Y obviamente acá también tenemos lo que nosotros necesitamos, el sistema circulatorio, por donde va a salir la gran mayoría de los nutrientes, van a entrar a estas células, ¿cierto? Aquí está el lumen del intestino. Esta célula va a absorber los nutrientes digeridos, y estos van a pasar a circulación. La mayoría de ellos a la sangre, y los lípidos van a pasar, la mayoría de los lípidos, al sistema linfático. Entonces, vamos a ir resumiendo ahora por cada uno de los nutrientes. Vamos a ver digestión y absorción de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos, la digestión química, se produce, ¿cierto?, en 2 zonas del sistema digestivo, en la boca y posteriormente en el intestino. Y esto es una cosa súper importante, ¿cómo son absorbidos? Cuando me refiero a absorbido, vuelvo a repetir esto, la absorción es cuando los nutrientes desde el lumen entran a la célula. Eso es la absorción. Todo lo que pase
a través desde la boca hacia abajo, en este caso estamos llegando al intestino, eso es digestión. Después vendría el proceso de absorción, y la absorción de los hidratos de carbono es en unidades monoméricas, es decir, glucosa, fructosa o galactosa. Y esto entonces va a ser en los enterocitos, ahí ocurre la absorción. ¿Cuáles son? Sabemos que los hidratos de carbono pueden ser desde monómeros, dímeros, y podemos seguir hasta los polisacáridos. Nosotros, depende de lo que uno consuma de alimentos, ¿cierto? Puede consumir polisacáridos, el más común viene de origen vegetal, es el almidón, pero si una persona come carne, también puede comer otro polímero, que es el glucógeno. Bien, pero vamos a ver esta situación con el almidón. El almidón es el polisacárido de reserva de los vegetales y está formado, ¿cierto?, exclusivamente por unidades de glucosa. Nosotros en la naturaleza podemos encontrar 3 polisacáridos que están formados exclusivamente por la unidad básica, que es la glucosa, pero que tienen propiedades bien distintas entre ellos. Revísenlo y después, cuando discutamos en la clase, me cuentan. El almidón vegetal es una mezcla, ¿sí?, de 2 polisacáridos. Uno es la amilosa y el otro es la amilopeptina. Y se los separé aquí, ¿eh? La amilosa, que está mostrada acá en esta imagen, ustedes ya tuvieron el curso de química, así que pueden distinguir, ¿cierto? O por lo menos, más o menos ubicar. Esta es una glucosa. La glucosa está formada por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, oxígenos y hidrógenos, y esta es una glucosa, esta es otra, esta es otra, y esta es otra, ¿ya? Y esta es parte del polímero de amilosa. Está unida por enlaces covalentes entre el carbono 1 y el 4, y es alfa 1, 4, tal como se señala acá. Entonces, la amilosa es un polímero lineal, porque tiene solamente enlaces alfa 1, 4. Y constituye alrededor del 20% del almidón. La segunda parte del almidón corresponde a la amilopeptina. Es un polímero ramificado, ¿cierto?, que tiene también enlaces alfa, perdón, aquí quedó como A, pero es alfa 1, 4. Pero además, como tiene ramificaciones, esas ramificaciones se forman porque en estos puntos de ramificación, pensemos en esto es lineal, 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 y aquí hay un punto de ramificación. Bueno, ese punto de ramificación se da por uniones alfa, alfa, 1, 6. Y entonces se crean ramificaciones aproximadamente cada 25 unidades de glucosa. Y constituye, si lo otro era el 20%, esto es el 80% del almidón. Aquí se muestra un segmento de la amilopeptina, ¿cierto? Uniones 1,4 son siempre lineales, y en estos puntos de ramificación hay unión 1,6. Aquí está el carbono 6 con el carbono 1. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros comemos cuando comemos hidratos de carbono, polímeros de origen vegetal. Entonces, aquí se presenta un pequeño resumen, ¿cierto? Tenemos el almidón, que ya dijimos que era una mezcla. La digestión inicial química va a ser en la boca con la amilasa salival. ¿Y por qué hacerle énfasis el enlace 1,4, 1,6? Porque, bueno, la amilasa salival, como ustedes saben, las enzimas son bien específicas, esta solamente hidroliza enlaces alfa 1,4. Por lo tanto, los 1,6 que hayan no van a ser hidrolizados. Y en la boca es una digestión parcial.
y lo que se va a obtener de eso va a ser maltosa, glucosa y algunos oligosacáridos ramificados. Después eso va a pasar al estómago, donde no va a ocurrir digestión de los hidratos de carbono en el estómago, ¿cierto? Porque ahí ocurre de las proteínas. Va a llegar al intestino delgado y va a actuar la amilasa pancreática, que tiene una acción similar a la amilasa salival, es decir, corta enlaces alfa 1,4. Se va a obtener más maltosa, glucosa, oligosacáridos ramificantes y también estas llamadas destrinas límite, que la vamos a ver enseguida en un esquema. En el intestino también, propias del intestino, existe una glucosidasa intestinal que corta los alfa 1,6 y vamos a ver también entonces que actúan otras que cortan 1,4. Vamos a verlo con el siguiente esquema, y lo que se va a obtener al final de toda esta digestión va a ser la glucosa. Espero que con el esquema que viene les sea más fácil entender que el anterior. Nosotros entonces aquí se muestra obviamente un esquema de una parte de los dos constituyentes del almidón. La parte lineal y la parte ramificada. Entonces dijimos que en la boca, ¿cierto?, va a actuar la amilasa que corta enlaces solamente en la unión 1,4, por lo tanto vamos a obtener disacáridos, oligosacáridos, este está formado por 3 unidades, este por 2, y estas destrinas, también llamadas destrinas límite, ¿ya?, que viene entonces producto de acción de la amilasa salival y pancreática. Aquí se incluyeron las dos. Esto obviamente está ocurriendo en la boca, esto en el intestino, pero ambas cortan 1,4. Entonces cuando se hablaba de destrinas límite, se refiere a esto, ¿cierto? Porque no se puede cortar el 1,6, estas amilasas no lo pueden cortar y esto no puede seguir cortando el 1,4 por la cercanía que tiene con este enlace. Entonces acá entran estas destrinas o la llamada también ahí glucosidasa intestinal, que tiene la capacidad de cortar los enlaces 1,6. ¿Ya? Y estas entonces son enzimas del ribete del cepillo. ¿Recuerdan ese nombre que venía acá? Ribete en cepillo, que son enzimas que vienen del intestino, esas no vienen del jugo pancreático. ¿Ya? Entonces, estas que tenemos, las destrinasas, maltasa, sacarasa, lactasa, entonces, que van a cortar estos disacáridos que tenemos acá. Por ejemplo, la lactosa. Es un disacárido, ¿cierto? Actúa sobre ella esta enzima que está ahí en el intestino, que es del intestino, pero que actúa extracelularmente y va a producir glucosa y galactosa, que son los que conforman este disacárido. La sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa, entonces aquí producimos de los disacáridos los monosacáridos. De la maltosa, este solamente es un disacárido de glucosa, y de las dextrinas límite, que actúa sobre ella, ¿cierto?, las enzimas que van a cortar los enlaces 1,6 y los 1,4 después, y se va a producir glucosa. ¿Por qué es tan importante llegar hasta los monosacáridos? Porque nosotros solamente podemos absorber monosacáridos de hidratos de carbono. Recuerden que las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden absorber la lactosa porque no tienen lactasa, ¿cierto? Y al no tener lactasa, la lactosa no puede entrar a nuestro organismo y queda en el intestino, y posteriormente es usada por las bacterias que nosotros tenemos en el organismo, y esas bacterias entonces al consumir la lactosa producen dióxido de carbono y otros elementos más que son los que producen las molestias. ¿Ya?
yo creo que este cuadro más lo anterior les debe quedar bastante claro. Entonces, en la digestión de los hidratos de carbono son importantes la amilasa de la boca, o salival porque proviene de las glándulas salivales, la amilasa pancreática, pero tienen la limitación que solamente cortan enlaces alfa 1,4. Después en el ribete del cepillo aparece esta dextrinasa o también alfa 1,6 glucosidasa, ¿ya? Que lo que va a cortar los enlaces 1,6 y están estas enzimas, maltasa, sacarasa y lactasa, que cortan entonces los disacáridos. Vamos a obtener todos los monosacáridos disponibles para que sean absorbidos. Aquí hay un resumen para el estudio de ustedes. ¿Cómo son absorbidos entonces estos monosacáridos? Aquí se muestra, ¿cierto? Este es el lumen intestinal, ¿ya? Aquí es bueno que ustedes recuerden la imagen, en nuestro intestino, así que nosotros tenemos que tener una idea, ¿cierto? Este es el lumen, estos serían los enterocitos que están esquematizados acá, y hacia acá, esto es parte de una vellosidad, y aquí deberíamos tener las microvellosidades que no se están mostrando, pero para que se ubiquen, entonces esto sería parte de una vellosidad, y las microvellosidades están en cada una de estas células. Y acá hacia el interior tenemos el capilar sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cierto? Que dijimos que ocurre la absorción, es decir, la entrada de los monosacáridos hacia el interior de las células enterocitos. La glucosa, ya, que lo vamos a entrar ahora, o galactosa, entra por cotransporte, y aquí tienen que recordar lo que vieron en biología. Entra en cotransporte con sodio. Este entra a favor de la gradiente y este en contra de la gradiente. Una vez que entran, el sodio ya es sacado afuera por esta bomba de sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, esto requiere gasto de energía en forma de rompimiento de la molécula de ATP, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para mantener bajos niveles de sodio en el interior y pueda seguir cotransportando la glucosa. La glucosa sale posteriormente por transportadores que están en este lado y va por el sistema sanguíneo. Ojo, deberían tener muy claro por qué estos requieren transportadores, y para eso recuerden la estructura que tiene la glucosa. Si bien es una molécula, no es grande, pero tiene grupos polares, por lo tanto no puede atravesar la membrana si es que no es a través de transportadores. Por otro lado, la fructosa usa otro transportador y tiene otros transportadores también para salir, ¿ya? Se fijan de que estos monosacáridos requieren transportador obviamente para pasar esta barrera, pero después para salir de esta barrera también. Pero pueden ser diferentes, tal como lo muestra aquí la glucosa, que aquí entra por contransporte, después sale por unitransporte, o sea, sale solita y no requiere, porque aquí en este caso va a favor de la gradiente y no requiere ser cotransportada para entrar. Y después van a la circulación, ¿cierto? Y de la circulación van a llegar inicialmente al hígado, porque salen por la vena porta. Aquí, para que ustedes revisen, obviamente salen los nombres de los transportadores. Bien, vamos a pasar al segundo macronutriente, que serían las proteínas. Entonces vamos a ver digestión y absorción de proteínas. Es súper importante que tengan presente desde un inicio de este curso, y probablemente lo vieron también en biología, que nosotros consumimos proteínas, pero lo que nosotros necesitamos de las proteínas son los aminoácidos. Nuestras proteínas están formadas
por 20 aminoácidos distintos, de los cuales al menos 9 son esenciales, bueno, depende de la etapa de la vida y de la condición de salud, pero 9 son esenciales, que significa que nosotros debemos consumirlos sí o sí. Pueden ser de origen animal o vegetal, ¿cierto? Pero necesitamos esos 9 esenciales. La ingesta proteica diaria varía si el individuo es metabólicamente normal, o si no tiene ningún problema de salud, o si no está en la etapa de crecimiento, o sea, todo depende en qué estado fisiológico esté, pero en promedio un individuo adulto normal requiere entre 70 a 100 gramos por día, ¿ya? Y, como les decía, es la fuente de aminoácidos esenciales, por eso nosotros comemos proteínas. Y esos aminoácidos esenciales junto a los no esenciales van a ser necesarios para la síntesis de las proteínas, porque todas las proteínas que conforman nuestro organismo son sintetizadas por nuestras células. La digestión de las proteínas, la digestión química, va a ocurrir en el estómago y en el intestino. En el estómago, que se muestra acá, ¿cierto? Tenemos células del intestino, que se los mostré en las diapositivas iniciales, que liberan el pepsinógeno. Ese pepsinógeno es una proenzima, es decir, todavía no está activo cuando se libera, no puede hacer la catálisis. Por la acción del pH, que se produce en el estómago cuando uno consume alimentos, que hay células que liberan, ¿cierto? El ácido clorhídrico va a bajar el pH a 2 o incluso menos, y eso va, en una primera etapa, va a ayudar a la activación o al procesamiento de este pepsinógeno para transformarse en pepsina. Y esta pepsina es la enzima activa, la que es capaz de digerir proteínas. Entonces, esta pepsina lo que va a hacer es una hidrólisis parcial de las proteínas formando oligopéptidos, ¿ya? O sea, va a una proteína más grande, la va a ir cortando en pedazos chicos. Estas enzimas tienen acciones específicas, no es que corten en cualquier parte, reconocen cierta región y lo cortan. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Bien esquemático para que se entienda así, el pepsinógeno que está inactivo, ¿cierto? Esta es la cadena peptídica, ¿ya? Se muestra aquí en dos colores, pero todos estos son aminoácidos que va a la secuencia aminoácidica aquí. Y este se muestra en color verde, porque ¿qué significa que esto se active? Puede ser variable la activación. Aquí estamos viendo la activación que consiste en que se le corta un pedazo del péptido. Cuando se le corta ese pedazo, esto viene un reordenamiento y se obtiene la pepsina activa. ¿Y qué es lo que muestra esta flecha? Yo dije que esto en la primera instancia ocurría por el pH bajo, ¿cierto? Que producía la activación de esto, o sea, ayuda al corte de ese pedacito. Pero la misma pepsina, cuando ya está activa, puede seguir haciendo este proceso de hidrólisis de este pedazo del pepsinógeno, transformándolo en pepsina. Bien. Entonces, dijimos que la digestión química de las proteínas ocurría, por una parte, en el estómago, o empezaba a ocurrir, ahí actúa la pepsina. Pero después del estómago, ¿cierto? El estómago va a ir liberando volúmenes pequeños hacia el intestino donde continúa la digestión. Ahí va liberando volúmenes pequeños de todo el fluido que no solamente incluye proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿ya? Pero ahora nos estamos fijando en la digestión de las proteínas. ¿Qué es lo que tenemos entonces en el lumen del intestino? ¿Cierto? La mayoría de ellas que viene desde el jugo pancreático, pero también tenemos algunas que son del ribete del cepillo. Recuerdan que, o sea, que están en las células del intestino. Una de ellas es una enteroquinasa, ¿ya? Una enzima. Entonces,
del jugo pancreático va a venir el tripsinógeno. Otra vez va a ser el jugo pancreático libera, dijimos, distintas enzimas, pero vienen todas inactivas, porque tienen que pasar un largo camino antes de llegar al intestino. La función de ellas es digerir la comida, por lo tanto, cuando lo ideal, ¿cierto?, lo esperable es que cuando lleguen ahí se activen. Entonces, el tripsinógeno, cuando llega al intestino, va a ser activado inicialmente por esta enteroquinasa, que es parte del intestino, que está en la parte del lumen, hacia el lumen del intestino, y se forma la tripsina. Esta es otra proteasa. Esta tripsina activa puede seguir activando también el tripsinógeno, tal como lo veíamos antes. Si bien en el estómago entonces tenemos la pepsina, en el intestino vamos a tener la tripsina, y no solamente esa tripsina, sino que también vamos a tener otras enzimas que a su vez van a ser activadas por la tripsina y van a formar mucho más enzimas activas que tienen que ver con la digestión que va a estar ocurriendo en el intestino delgado. Ahora aquí lo puse como nota, si bien no lo vamos a ver en detalle acá, pero que existen varios tipos de proteasas para digerir la gran variedad de proteínas que nosotros consumimos. Ya. Acá en este esquema yo creo que también facilita harto una imagen que muestra la digestión y absorción de las proteínas. ¿Dónde ocurre la digestión de las proteínas? La digestión química, ya dijimos, en el estómago y en el intestino. ¿Dónde ocurría la digestión de los carbohidratos? En la boca y en el intestino. ¿Dónde va a ocurrir la absorción de los hidratos de carbono y la absorción del producto de digestión de las proteínas? En el intestino delgado principalmente. Entonces, las proteínas que nosotros consumimos, se muestra el esquema aquí, cada de estos circulitos representa aminoácidos, ¿ya? Entonces tenemos proteasas, peptidasas gástricas y pancreáticas, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer? Aquí también es importante nombrar que en el estómago el ácido clorhídrico ayuda a la digestión, porque el ácido clorhídrico, o sea, que produce un pH tan bajo en el estómago, va a ayudar a desdoblar, ¿cierto?, estas proteínas y por lo tanto tener más acceso de las enzimas que la van a digerir. Y lo que se van a obtener van a ser péptidos, o sea, pedacitos más cortos de esta proteína. Estos péptidos, producto de toda la acción de estas enzimas, van a seguir siendo cortados y se van a obtener básicamente di y tripéptidos. La gran mayoría queda como aminoácidos solos y también hay unos oligopéptidos. Oligopéptidos se habla de 10 o menos aminoácidos. Y aquí hay una diferencia, ¿cierto? Cuando hablábamos de los hidratos de carbono, que esos eran absorbidos como monosacáridos exclusivamente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que entran como aminoácidos. Y se ha visto que el 90% de las proteínas van a ser absorbidos y pasan al sistema circulatorio como aminoácidos, el 90%. Pero el otro 10% puede entrar como diotripéptido, tal como ustedes ven acá, y o como oligopéptidos. Y aquí también, recordando su curso de biología, ustedes verán que estos usan transportadores y este entra por un sistema de endocitosis, que es diferente, ¿ya? Pero estos son, como les digo, finalmente entre los que entran como diotripéptidos o oligopéptidos corresponden al 10%, siendo mayoritariamente esto, y el 90% como aminoácidos. Y los que entran con transportador es por cotransporte.
En el interior del enterocito también tenemos peptidasas, ¿cierto? Que también ayudan a romper estos dipéptidos y formar más aminoácidos. Entonces vayan fijándose en las dos diferencias. Comparten otras cosas en común, por supuesto, como que el jugo pancreático lleva enzimas para la digestión de ambas, y tanto los monosacáridos como los aminoácidos salen a la vena porta, y recuerden que la vena porta llega directamente al hígado. Bien, vamos a ver ahora los lípidos, el tercer macronutriente, que son los únicos que nosotros vamos a ver aquí en esta clase. Recuerden que los lípidos lo que tienen en común que no pueden ser disueltos en un medio acuoso, ¿no? Son una gran variedad de moléculas, de las cuales destacan, y vamos a ver con mayor detalle nosotros, los triglicéridos y el colesterol durante el curso. No es que los vamos a ver todos ahora, pero también es importante recordar que además tenemos los fosfolípidos que forman parte de nuestras membranas, de todas las membranas, tanto las plasmáticas como los sistemas de endomembrana. Los lípidos son importantes, fuente energética. Nuestra mayor reserva energética son los lípidos en forma de triglicéridos. También nos dan aporte de, así como nosotros tenemos aminoácidos esenciales, es súper importante que sepan que tenemos ácidos grasos esenciales. Hay 2 ácidos grasos esenciales. También hay vitaminas que son lipídicas, van a tener una clase de eso. Y las fuentes entonces de lípidos que nosotros más consumimos son los triglicéridos, también consumimos fosfolípidos y colesterol. Y aquí como una referencia solamente para que tengan idea que este es el más consumimos, los triglicéridos. La digestión de los lípidos se da en el intestino delgado, ¿ya? Recordemos hacia atrás, dijimos hidratos de carbono, boca e intestino, proteínas, estómago e intestino. Bueno, los lípidos se da en el intestino. Y eso uno puede recordarlo porque para la digestión de los lípidos necesitamos la bilis. Y la bilis se secreta en el intestino. ¿De dónde venía? De lo que estaba guardado en la vesícula biliar, pero eso se guarda en la vesícula biliar, pero se sintetiza en los hepatocitos del hígado. Este es un triglicérido, este es el glicerol, y estos son un ácido graso y ácido graso. Aquí está representado de esta forma. El N, ¿cierto?, va a depender del largo del ácido graso. Y esto es un enlace éster. La lipasa pancreática, que lo que va a hacer iba a cortar, hidrolizar los 2 ácidos grasos de los extremos y se iban a formar estos 2 ácidos grasos y un monoacilglicérido. Y esto iba a estar ocurriendo en una micela, que nosotros ya lo vimos, ¿se acuerdan? Esas bolitas de lípidos rodeadas de sales biliares. Creo que llegamos a la última, casi última diapositiva. Este es el resumen, así que ¿qué es lo que dice acá? Vamos a ir recordando. Tenemos las grandes gotitas lipídicas que venían, ¿cierto?, de una comida cualquiera que uno consuma. En general va a comer los 3 macronutrientes nombrados. Bueno, en estas gotitas tenemos el triglicérido, glicerol, y las sales biliares que vienen desde el hígado. Lo que van a hacer estas grandes gotas, las van a emulsionar, van a ser gotitas pequeñas y las van a rodear de las sales biliares que les permiten entonces interactuar con el medio acuoso. Y no solamente eso, porque las lipasas y las enzimas que vienen del páncreas para la digestión, lo que van a hacer entonces también es activarse con estas sales biliares, y lo que se va a permitir entonces es la digestión, lo que veíamos anteriormente. No vamos a ver la digestión de los otros lípidos, pero de los triglicéridos, que son los más abundantes, lo que hace es cortar los extremos. Esto es la digestión del triglicérido,
que está siendo entonces facilitado por la emulsión de nuestras grasas y la formación de estas pequeñas gotitas que van a facilitar entonces la acción de las enzimas y además ser activadas por ellas. Y lo que se va a obtener son los monoglicéridos más ácidos grasos libres. Estos requieren transportador. En este esquema no sale el transportador, pero esto requiere un transportador a nivel de membrana. Cuando los ácidos grasos son muy cortitos, pueden no requerir transportador, pero los de nuestra dieta normal, ya sí requieren transportador. Acá se ve también la entrada de colesterol con transportador, obviamente, y aquí pasa algo un poco distinto a lo que habíamos visto con los aminoácidos y los y la glucosa, la fructosa, que nosotros vimos que pasaban a la sangre, ¿cierto? Como unidades monoméricas, la mayoría, y de ahí iban al hígado. Bueno, aquí no se comporta igual. ¿Y por qué no se comporta igual? Porque son lípidos y tienen propiedades distintas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Miren lo que ocurre. Entran como monoglicéridos y ácidos grasos libres. Y en el interior de la célula, en el enterocito, se rearman los triglicéridos. ¿Dónde? En el retículo liso. Se vuelve a unir. Todo esto obviamente catalizado por enzimas. Entonces se rearma el triglicérido, lo que nosotros habíamos comido como triglicérido, que aquí se digirió parcialmente, se cortaron los ácidos grasos de los extremos, se hidrolizaron, entran separados, pero aquí se vuelven a unir. Y no solamente eso, sino que el colesterol y proteínas de esta célula, ¿cierto? Sintetizadas por esta célula, porque todas las proteínas que van a estar acá adentro van a estar siendo sintetizadas por la célula. Todo esto se forma un conglomerado, ¿cierto? De triglicéridos, colesterol, proteína y fosfolípidos que pasan. ¿Qué es lo que requiere esto? Retículo liso, retículo rugoso, aparato de Golgi, y lo que se forma es un agregado de proteínas, triglicéridos, colesterol y proteínas, perdón si la repetí, se forma el kilomicrón. ¿Ya? Los kilomicrones entonces están rodeados de una monocapa de fosfolípidos y estos salen por un proceso de exocitosis y miren el camino que toma. Ahora, al estar rodeados de una monocapa de fosfolípidos, ¿cierto? Los fosfolípidos tienen una cabecita que puede interactuar con el medio acuoso. Entonces ya no es problema que salga por un sistema acuoso. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque los triglicéridos no se disuelven en un sistema acuoso, el colesterol tampoco. Entonces el problema es cómo lo que yo consumo de lípido lo mando a los distintos órganos y tejidos del organismo. Bueno, eso lo soluciona cubriéndose con una capa de fosfolípido y formando estos kilomicrón, que es una lipoproteína, que lo van a ver en clase más adelante. Estos salen y en vez de seguir, ¿sí? No van por la vena porta, no salen por el sistema sanguíneo para ir a la vena porta, porque si salían por ahí, ¿dónde iban a llegar? Al hígado. Bien. Estos salen por el sistema linfático y del sistema linfático vuelven a salir al sistema sanguíneo, pero por la vena cava. Y este cuento va a quedar hasta aquí, porque cuando lo vean con el profesor correspondiente van a seguir viendo con harto detalle las distintas lipoproteínas. Esta lipoproteína es la que lleva los lípidos de nuestra dieta, pero nosotros tenemos otras lipoproteínas, es decir, otros agregados similares a esto, que son encargados de llevar lípidos que sintetiza nuestro organismo. ¿Ya? Entonces vayan revisando muy bien estos esquemas, hagan la comparación con los otros nutrientes y el por qué, porque al final todo tiene una explicación, es por qué esto se va por el sistema linfático y no por el sistema sanguíneo y pasa primero por el hígado.
Al hacer esto, entonces no pasa inicialmente por el hígado. Bien, jóvenes, nos queda entonces la última diapositiva, que es un esquema resumido de lo que hemos visto. Varias de estas imágenes están tomadas de esta página, que me parecieron bastante adecuadas para que ustedes revisen. Está en internet, por supuesto. Entonces, este es un esquema general de la absorción a nivel del intestino. Entonces, si este es el lumen del tubo digestivo, ¿ya? Estos son los enterocitos, que son las células, ¿cierto?, del intestino, que tienen microvellosidades que no se muestran. Generalmente todos los esquemas tienen con alguna cosa distinta. Acá no vayan a creer que cada célula absorbe distintos nutrientes, es solo un esquema. Entonces, los hidratos de carbono son absorbidos exclusivamente como monosacáridos. ¿Ya? Eso que quede claro. Y estos entran por transportadores, porque tienen grupos polares, puede ser cotransporte o unipor, entran y después salen también por transportadores a la sangre, a la vena porta, y de la vena porta van primeramente, pasan por el hígado y después siguen al resto del organismo. Los lípidos representados por los triglicéridos, ¿cierto?, eran digeridos en monoacilglicéridos más ácidos grasos. Estos requieren transportadores. Una vez que entran a la célula, son reconvertidos en triglicéridos, se asocian con colesterol, proteína y fosfolípidos, forman los kilomicrones, y que esto, en vez de salir por la vía sanguínea, salen por la linfa. Veamos el esquemita, ¿cierto? Y de ahí salen después del sistema sanguíneo, pero por la vena cava. Los aminoácidos podían entrar, todo esto requiere transportador, como principalmente aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Esto es lo que entra mayoritariamente. También vimos que podían unos oligopéptidos, pero eso es minoritario. El 90% de los aminoácidos, de las proteínas, finalmente entra el 90% como aminoácidos, también por transportador, salen por transportador y llegan a la sangre, pasan por el hígado y de ahí son distribuidos a todo el organismo. ¿Ya? Nos vemos en la sesión de preguntas, por si ustedes tienen alguna duda, y los invito sí a revisar. Es bastante somera la clase, no vamos a entrar en demasiados detalles, más bien nos interesa que se ubiquen, ¿cierto?, con los procesos generales, porque después vamos a ver las vías metabólicas mediante el cual se sintetizan o se degradan muchos de estos nutrientes que estamos viendo acá, pero es importante ver, digamos, por lo menos lo que aporta la dieta. ¿Ya? Bien, nos estamos viendo entonces.